Mi primer recuerdo, así como nítido, es el día que yo estaba en el hogar Leopoldo Pereira, que es el hogar donde me llevaron desde el juzgado de Lomas de Zamora, la jueza Pons. Cuando yo llego al juzgado, tenía 3 años y medio, casi 4. Me había dejado una señora que estuvo en el momento de desaparición de mi mamá. Llega la familia adoptiva y me dicen, bueno, ahora te vas a llamar Carolina y somos tu nueva familia. Y bueno, mi vida continuó, digamos, como si yo empezara de cero. Yo nací en el Chaco y a los 9 meses fui secuestrado. O sea, yo ya tenía mi nombre, mi apellido, tenía unos cuantos meses con mi madre AUPA, conviví con mis abuelos, estuve con mis tíos, tuve socialmente 9 meses de vida que recupero. Yo recupero eso, más toda la historia de mis viejos y de mi familia biológica. En el medio fui Luis Alberto Ferián. Esa parte la sigo teniendo, digamos. Sigo siendo la misma persona que recupera su historia verdadera y la verdad. ¿Y vos a dónde estás? ¿A dónde estás? Yo crecí con ese mandato, digamos. Como que, bueno, vos no sos Jorgelina con la historia que tuviste de tus papás que desaparecieron, de tu hermano que no lo viste más. O sea, eso como que se había borrado. No existía. Vos ahora sos Carolina María Sala con esta historia que te ponemos nosotros y como vos amoldarte esta historia. O sea, no que la historia me acompañe con todo lo que había pasado antes, sino que eso quedaba de lado y empezar de ser una historia diferente. Pero una historia sin memoria, sin identidad, sin saber qué pasaba, qué seguía pasando con mi familia que me estaba buscando, con mi familia biológica. ¿Cómo fue mi infancia? Yo la considero normal, pero bueno, de adulto analizás un poco tu vida y decís, muy normal no fue. Yo era diariero el diariero de la zona donde vivía. Trabajé desde los 9 hasta los 18 y luego trabajé de bicicletero con Ferián, que era mi padre supuesto de crianza. Nunca llegó a ser mi padre, de hecho cuando estaba con él jamás me decía hijo, era el sobrino para todos. Yo viví toda mi vida con Yolanda, que era mi madre de crianza. Solo ella. Yolanda era empleada doméstica. Cuando a mí me atraen, ella me cuenta que se separan, quien sería el policía, mi padre, supuesto de crianza, supuestamente padre biológico. Cada vez que había alguna noticia exterior a nosotros, a la familia, que tenía que ver con los desaparecidos, con abuelas, con madres, se cambiaba de canal. Entonces yo como que me crié con una especie como de rechazo justamente a las abuelas, a las madres, como que me decían no, porque son unas locas, qué sé yo, que siempre es lo mismo. Me decían, bueno, vos sos hija de subversivos, tus papás ponían bombas, por eso nosotros te salvamos de esa situación y gracias a nosotros vos no vas a ser una guerrillera. Y bueno, y por eso es bueno que vos te críes con nosotros y no con tu familia biológica. Entonces, bueno, mi idea de eso era, bueno, entonces era gente mala que las mataban o que desaparecían por eso, porque eran malos. O sea, no tenía otro concepto de desaparecido. Tenía mis dudas respecto a la historia que me contaban. Yo dudaba que ser hijo biológico de él, que era la historia que me habían contado, hijo biológico de él, hijo adoptivo mío, me decía ella. Entonces lo que no cerraba era eso.
justamente a mi esposa, a Vero, que era mi novia, cuando le presento a mi padre, me presenta como sobrino al resto de los que estaban ahí. Así que por eso no le cerraba a Vero si es tu papá o es tu tío, ¿cómo es? No, es mi padre, pero cuando le cuento no cerraba, no entendía. Pero bueno, era lo que había, era lo que yo siempre... Yo estaba configurado para eso. Era mi tío y mi padre en la intimidad. Quien instaura el tema de no serás hijo de desaparecidos es Vero. Cuando lo conozco, yo tenía 16 años, era muy joven y todo esto para mí era especial. Era especial porque, bueno, dudaba desde el primer momento porque había ciertos elementos que no me cerraban. Era muy chica como para entenderlos. Desconocía ciertas cosas como el hecho de que existiera abuelas. Con respecto a los recuerdos sobre mi hermano, Damián, yo no tengo recuerdos nítidos de él en la infancia. Cuando empiezo a registrar que Damián era parte de mi historia, fue cuando mi abuela paterna se encuentra en la nunciatura con la familia adoptiva y pide una entrevista y después Damián también se entera de que yo estaba ahí y él también pide hablar con mis padres adoptivos. No sé si fue en el mismo momento o más adelante. Pero bueno, él también recuerda esa situación que fue muy violenta para él porque le negaban totalmente la posibilidad de verme. Y él ahí me escribe una carta diciéndome, yo soy tu hermano, me gustaría verte, bueno, me empieza a contar cosas y yo le contesto una carta fuertísima diciéndole no tengo ganas de verte, no me interesa, yo estoy bien así. Entonces él me escribió una carta más fuerte todavía, con mucha bronca, diciéndome, bueno, vos algún día no vas a poder negar tu sangre porque vos tenés mi sangre y somos hermanos. Algún día la historia te va a mostrar que esto no lo podés negar, que lo llevas adentro. Y bueno, y me acuerdo que yo me puse a llorar porque fue muy fuerte para mí que me diga eso. Y mi madre adoptiva cuando vio la carta me dijo, ay, ves este chico que te va a hacer mal, que lo único que quiere es hacerte daño, que no leas más las cartas de Damián porque te hacen mal. A partir de ese momento, Damián me llamaba para mis cumpleaños y mi mamá adoptiva no me dejaba que yo hable con él. Era como una situación muy violenta y yo llegó un momento que no lo soportaba más, entonces me iba a caminar horas, o sea, me iba a caminar desde San Isidro hasta casi Belgrano, como que cuestionaba todo el tiempo, o sea, ¿no? ¿Y esto por qué? Y no sé qué. Y tenía momentos así y después me reprimían esos momentos, entonces pasaba al estado de, bueno, no digo nada, no pregunto nada. Era como todo el tiempo la crisis de me mando, no me mando, me mando, no me mando. Y un desgaste muy fuerte, porque era como que tomaba decisiones abruptas para poder romper, pero después me volvía a meter en el molde. Cuando termino el secundario, empiezo Bellas Artes, algo adentro mío como que hizo clic, yo por ahí me sentí un poco más libre también. Y ahí conocí una profesora que era de diseño, que nos hicimos muy amigas. Bueno, yo ahí le empecé a contar toda mi historia y fue con la primera persona, digamos, de afuera que pude tener como la confianza de contarle que era adoptada, que era hija de desaparecidos, que no podía ver a mi hermano. O sea, le empecé a contar toda la historia. Y bueno, y ella me ayudó mucho a tomar conciencia de que, bueno, de que yo tenía una familia, o sea, que no había sido abandonada. Como que ahí empecé a pensar de otra manera también. Pero la situación con la familia adoptiva era tan como cerrada, tan como que no se podía hablar, que mi camino fue buscar por otro lado. Y bueno, cuando llegué al cuarto año de Bellas Artes, decidí ser monja. O sea, fue como un lugar donde yo necesité buscar un lugar neutral, donde buscar mi verdad, mi identidad, pero sin influencias ni de un lado ni del otro. Entre tantas dudas mías, esa era una posibilidad, ser hijo de desaparecido. Asimismo, yo igual los años siguientes no avancé sobre esa hipótesis y tampoco me animé a averiguar más de lo que podía. Cada vez que quería averiguar, cada vez que iba un poquito más allá, ella se enfermaba. Ya sea porque yo preguntaba demasiado o quería hacer algunas averiguaciones, algo sucedía. Nos damos cuenta ahora, quizás, que coinciden en el tiempo esos hitos de enfermedad de ella
que si no eran infartos era cáncer, si no era una depresión muy fuerte. Después, durante todo el tiempo, me iba marcando que si no fuera por mí, te estarías muerto, andás a ver dónde estarías, no te quiso tu madre, yo te quise, bla, bla, bla. La verdad que le dio muy, pero muy buen resultado porque me generó mucha dependencia durante muchísimo tiempo. Ya tenía casi 29 años y Vero desde los 16 que me decía, ¿por qué no averiguás? ¿Por qué no averiguás? Un poco lento resulté, pero era así, era mi mecanismo interno de donde era el miedo, la culpa y un poco de deuda que se notaba que no podía avanzar. La monja que me recibió me preguntó sobre mi historia, yo le dije que estaba buscando a mi hermano Damián, que yo tenía una familia que me había estado buscando durante mucho tiempo, pero que, bueno, todavía no los conocía. Y ella me dijo, bueno, yo creo que antes de vos saber si tenés vocación o no, lo primero que tenés que hacer, tu camino primero es encontrarte con tu historia. Y bueno, ahí fue donde lo invité a Damián a que venga un día a tomar mate. Y le mostré mis dibujos, estuvimos charlando un montón. Y bueno, y esa fue como mi primer encuentro con Damián después de tantos años. Fue muy fuerte. Me invitaron a una reunión en Paraná que iban todos los familiares y ahí me encontré con mi abuela materna, con mis primos, mis tíos, todos juntos. Después, bueno, fui a la casa de la familia Molina que viven en La Plata. Y bueno, y después dentro del convento pasé por crisis muy fuertes, o sea, hice los duelos más profundos, momentos de oscuridad total, de no entender nada, de llorar y llorar y llorar durante meses por ahí, por comprender todo lo que había perdido. Yo no me acerqué a abuelas. Yo llego porque abuelas me convoca mediante una causa, que fue la verdad un alivio. Me llega un día una citación de Juzgado de La Plata. Me presento sin saber de qué se trataba. Y ahí es donde me dicen que existía la posibilidad de ser hijo de desaparecidos y que, bueno, lo que definiría si eso es así o no sería un ADN voluntario. Tenía 29 años en ese momento. Esto fue en el año 2004, en julio, agosto. Donde me presento y me dicen esto. De ahí me fui a abuelas. Me fui a abuelas a ampliar un poco el por qué esa sospecha. Me dicen, bueno, porque Vergés firma tu partida. Ferián trabajaba en el Pozo de Quilmes en la época de la dictadura, en la época de los secuestros. Me saqué sangre y 25 días después me llega la notificación de que fue positivo el ADN. Así que cuando recupero la identidad me encuentro con que tenía a mi madre desaparecida, leo el nombre, Hilda Magdalena García, hermano Carlos Alberto Nadal y mi viejo Jorge Adalberto Nadal. Y ahí es donde me encuentro con que mi viejo está vivo y mi hermano también, y tengo un hermano. La felicidad para mí de encontrarme con Damián y con la familia fue enorme. O sea, yo ahí como que encontré eso que me faltaba, que estaba buscando desde distintos lados, pero que no encontraba. Fue la primera vez que yo sentí como profundamente de raíz que yo era amada. O sea, fue mi certeza más profunda. Yo sentí como que se había cerrado una etapa, ya había raíces del otro lado. Cuando sentí que eso estaba como bastante sólido, me cayó sola la ficha de que ya el convento no era mi lugar. Gracias por buscarme. Cuando terminé el colegio yo tenía como muy claro que quería estudiar algo relacionado con lo artístico. Me ayudó mucho ese proceso de estudiar, de encontrarme con muchas preguntas también mías de mi identidad. Probaba con collage, probaba con acrílico, con témpera, con distintos formatos, colores. O sea, como que siempre buscaba algo más y nada de las técnicas como que me identificaba. Y bueno, después de mucho tiempo me di cuenta que lo que estaba buscando en realidad era mi nombre, no me encontraba a mí. Y recién en el 2010
Estaba haciendo un dibujo basado en una foto de cuando yo era bebita, que estaba mi mamá dándome la mano. Y bueno, lo empecé a dibujar dentro de una serie de retratos que hice de mi familia. Y cuando estaba dibujando los ojos de la bebita, que era yo, me di cuenta que, bueno, yo le estaba mirando a mi mamá, pero de mi mamá solo se veían las manos. Y bueno, y en mi mirada yo sentí que mi mamá me estaba diciendo Jorgelina. O sea, fue como el momento más fuerte, fue como una ficha que me cayó así muy contundente. Y a partir de ese momento fue tan claro, o sea, que era Jorgelina, que mi mamá me había puesto ese nombre, que me sentí identificada también con ese nombre. Y bueno, a partir de ahí mandé mensajito a todo el mundo que era Jorgelina, que me llamen Jorgelina. Y después lo más difícil fue comentárselo a mis hijos. O sea, nos sentamos todos juntos una tarde. Los chicos justo habían vuelto del colegio. Y bueno, ahí les dije, chicos, bueno, les tengo que contar que ahora mamá se va a llamar Jorgelina, no es más Carolina. Les conté que, bueno, que mis papás me habían puesto ese nombre cuando yo nací, que después me lo cambiaron al adoptarme, pero que yo ya no me sentía más Carolina. Después de mi decisión se hizo un corte, o sea, mi padre adoptivo no vio bien que yo tomara la decisión de cambiar el nombre original, digamos, al original. Me dijo que no, bueno, que si yo no era más Carolina Sala, que yo no era más nada de él, que mis hijos no eran más sus nietos tampoco. Y eso a mí me dolió mucho porque más allá de los papeles, de los nombres y de lo que está escrito, había una relación de 30 y pico de años de haber compartido todos los días. Antonio, que era mi tío, sabía muchísimo. Cuando fui al juzgado, a la semana se me ocurre ir a la casa de él y decirle, me llaman del juzgado, existe esta posibilidad. ¿Qué sabes vos? Me dice, tu padre, Porferián, ¿no? Entró a una casa en Quilmes, mató a todos, pero al escuchar el llanto de un bebé, se encuentra con vos y se queda con vos. Tu padre era médico, tu madre era maestra, me dijo. Esto fue antes de que yo le cuente a Yolanda, y ahí le cuento. Digo, mira, me llamaron por una causa judicial, me dijeron que podía ser hijo desaparecido, me invitaron a hacer el ADN, me hice el ADN, dio positivo y soy hijo desaparecido. Tengo a mi madre desaparecida y a mi padre vivo. Y a medida que le iba contando, ahí donde yo digo que él la cagó lo único que podíamos tener de vínculo, pensando yo que ella no sabía nada, que era una víctima más. Cuando le estoy contando me dice, ¿y tenés un hermano? A medida que pasaban los años fui comprobando que sabía muchísimo más todavía. Así que bueno, ¿cómo fue la relación con ella? Tras recuperar la identidad, me distanció ese estrés que viví al darme cuenta de que ella me había mentido, que sabía más de lo que yo creía y que era grave lo que sabía. En ese momento no era la viejita que me cuidó toda la vida, que me dio todo. En ese momento era la que me ocultó todo y que sabía más de lo que debía saber. Desde ese momento hice una separación. O sea, desde ahí en adelante prefería distanciarme como pude. No fue tampoco lo sencillo. Mis papás, Cristina Planas y José María Molina, eran arquitectos. Mi mamá primero estaba casada con el papá de Damián, después se separaron y al tiempo ella empieza a estudiar arquitectura y lo conoce a mi papá. Y ahí, cuando se conocen, empiezan a militar en el ERP. Mi papá muere fusilado en 1974 en Capilla del Rosario. En principio me encuentro con que mi vieja estaba desaparecida. Ahí ya me causó dolor. Saber que la habían matado o estaba desaparecida. Me enteré que militaba en la Juventud Guevarista y
luego siguió militando en el PRT. Mi viejo en el PRT, luego el ERP. El secuestro aparentemente se produjo en las inmediaciones de la brigada de Quilmes, donde Ferian trabajaba. Se cree que él y un compañero de él fueron los que interceptaron el auto donde iba mi madre conmigo, con mi hermano. Y bueno, mi hermano sí quedó en la calle, yo quedé con mi madre, era más chico. Terminamos en el pozo de Quilmes y de ella no sabemos más nada. A mí me sacó de ahí, me llevó directamente a su casa, a la casa de Yolanda. Mi abuela materna y mi abuela paterna se enteran de dónde estaba yo, de dónde había sido adoptada, porque una persona me ve en la parroquia donde íbamos con mi familia adoptiva y relaciona que soy la misma nena que estaban buscando en la foto que aparecía en los carteles de abuelas. Entonces él, bueno, avisa en la nunciatura esa situación y la nunciatura les notifica a las dos abuelas, tanto la materna como la paterna, que yo estaba en esa familia. Después hay una carta de mi abuela paterna que relata ese momento en que se encuentra con la familia adoptiva y que dice que volvió muy mal porque ellos le habían negado rotundamente que yo la pudiera ver, que la pudiera conocer. Y en ese momento mi abuela se vuelve a Suecia, angustiadísima de no poder verme, entonces me empieza a escribir cartas para todos mis cumpleaños, para todos los 5 de agosto. Cartas que no me llegaban. Recién tomé contacto con esas cartas en el 2011, cuando un primo mío, Molina, viaja a Suecia. Bueno, él empezó a buscar y abrió un placar, y adentro del placar había una valija con todas las cartas de mi abuela, desde la primera hasta la última. Estaban todas las cartas copiadas, manuscritas de ella, y como en ese momento no había fotocopia, las copiaba, las tachaba, las corregía y después las escribía otra vez en limpio, y son las que mandaba. Y solo había una carta que yo le respondo, que esa sí me acuerdo, que mis padres adoptivos me habían dicho: mirá, escribió tu abuela que te quiere ver, pero mejor que le contestes vos, que no tenés ganas, que vos estás bien, que te haría muy mal en este momento. Y mi abuela contesta esa carta: qué dolor, me dan tus palabras. Bueno, y empieza a contar todo lo que fue para ella el dolor de que no la dejen verme. Y bueno, y yo cuando leí esas cartas en el 2011, fue como tan contundente y tan claro de que no había sido todo de tan buena fe como me habían dicho, que ahí tomé conciencia de que yo había sido apropiada. O sea, que había sido una adopción plena, legal, de civiles que no habían sido militares, pero que en el momento en que ellos no permiten que yo vea a mi familia y no permiten que mi abuela me vea, aunque sea que me abrace o que yo tenga relación con ella, que ya eso es una apropiación. María Victoria y Leandro recuperan la identidad con el padre y con lo que conlleva recuperar la identidad. Recuperar abuelos, recuperar tíos abuelos, y perder a su abuela. Y ese clima de estrés que yo vivía, todo se transmite. O sea, es un daño que se hereda a personitas que no lo merecían. Lo importante es que lo pudimos vivir con ellos de una manera, no digo normal, porque no existe la palabra normalidad en este caso, pero con la verdad. Ellos supieron de la historia, fue difícil. Le dijimos que tenían un abuelo, que los quería mucho, que les iba a dar el apellido que les correspondía. El tema lo conversan, preguntan mucho porque tienen dudas de su abuela. De hecho, Magdalena, cuando yo estaba embarazada, se llamó Magdalena porque su abuela es Hilda Magdalena, y dije, no merece menos nombre que ese, ¿no? Muchas partes no fueron fáciles, algunas estuvieron bastante complicadas. De hecho, cuando la conocí tenía un nombre y ahora tiene otro nombre. Antes era Carolina cuando me casé con ella y hoy por hoy es Jorgelina. Yo la prefiero a Jorgelina porque Jorgelina es la sincera, es su esencia y su ser. Ahora, por supuesto que la más cómoda era la Carolina, desde ya.
la persona que no se plantea. Quien no plantea no trae inconvenientes. Quien no trae inconvenientes hace una vida más tranquila. Siempre es bueno saber. Todos tenemos derecho a saber de nosotros mismos todo. Pero cuando es todo, para ser libres. Yo lo viví con alegría, tener una tía como la que tengo, tener las tías como las que tengo, tener a mi viejo, tener a mi hermano, digamos, esa parte es la parte alegre. Y el resto, de donde mires, o sale sangre o hay tristeza, porque es una historia triste, digamos. Lo que pasó es triste. Para todos los que por ahí ponen en duda el hecho de que, ay, bueno, fuiste adoptada, ahora bancátelo, o sea, ya está, es el nombre que te pusieron, yo les preguntaría, bueno, y vos y a tus hijos hoy les cambian el nombre y les dicen que no tienen más hermanos, que no tienen más abuela, que no tienen más tío y que ahora son parte de otra familia, ¿vos no los buscarías? ¿No te preguntarías dónde están? ¿No irías a mover cielo y tierra para ver dónde está tu hijo, tu nieto, tu sobrino? Es importante transmitir a quienes tienen dudas, son 400, es alarmante. Que bueno, que traten de sortear el miedo, la deuda y todos los sentimientos que pareciera que con el mismo manual del buen apropiador van transmitiendo a cada chico apropiado, que ahora son adultos. Yo siempre digo, no eran mascotas, eran personas que merecían la historia que les correspondía, con la madre que les tocara, como a mí me pasaría hoy por hoy si me quitaran a mi hijo para otros fines. No podemos agradecerles el haberlos quitado de su entorno para criarlos a su modo. Creo que recuperar la identidad me mejora a mí, pero me mejora de todos los aspectos, del corazón y de la mente. No es, se llevaron a Pedro hace 29 años, recupera su identidad y esto continúa. Es todo un trabajo que las abuelas incluso te dan las herramientas y te acompañan. Mis cuadros los firmé durante mucho tiempo como Carolina y en el 2010, cuando hago ese dibujo, que por primera vez lo firmo como Jorgelina, fue como automática la necesidad de volver a firmar sobre los cuadros que decía Carolina, ponerle la firma del Jorgelina. Y hoy firmo como Jorgelina Paula Molina Planas.